Bueno, muchachos, ahora vamos a pasar a la parte aplicada del curso, donde vamos a ver cómo cada uno de los empaques son utilizados en los diferentes rubros de procesamiento de alimentos. Vamos a comenzar con empaque de alimentos cárnicos. Vamos a hacer un poco de repaso de lo que vieron con la doctora Costa, creo yo, que siempre es importante para la defensa de tesis, nunca sabe qué le van a preguntar a uno, así es que apunten, aunque sea la información general. En empaques en general, existe una investigación continua para mejorar el transporte de productos al consumidor final. Siempre el empaque tiene que ver cómo alarga la vida en aquel hasta que llegue al consumidor final y después de eso todavía durante el almacenamiento y consumo del producto por el consumidor final. En el caso de cárnicos hay dos factores que tienen la mayor importancia, relevancia o la susceptibilidad del producto. El primero definitivamente es el color de la carne. Como ustedes saben, tenemos básicamente tres pigmentos: la oximioglobina, que da un color rojo a la carne; la mioglobina, que le da un color púrpura; y la metmioglobina, que es un color café. El paso de mioglobina a oximioglobina y viceversa es reversible. En cambio, cuando ustedes pasan a metmioglobina, el estado oxidado del pigmento, eso no es reversible. Entonces hay mucho énfasis en cómo el empaque hace que ese color rojo o púrpura, en caso de que esté empacado al vacío, dure más tiempo. Y el segundo factor que determina la vida anaquel del producto cárnico es el crecimiento microbiano. Definitivamente la contaminación que ocurre durante el sacrificio, desposte y empaque del producto en planta es muy importante y va muy de la mano con cuánto es la vida anaquel del producto. Para que tengan una idea, en la mayoría de productos cárnicos, cuando se alcanza un conteo de arroyos totales de 10 a la 7, 10 a la 8, generalmente ese producto empieza a desprender olores que el consumidor no acepta y por lo tanto se dice que se alcanza la vida anaquel del producto. Entonces, entre más bajo sea el conteo inicial de bacterias en el producto cárnico al salir de planta, más tiempo de vida anaquel va a tener. Entonces, dos factores que el empaque se enfocan en productos cárnicos: el color del producto y en el crecimiento microbiano. ¿Cuáles son los aspectos a considerar de los productos cárnicos? Definitivamente son productos con alta actividad de agua, o sea que hay crecimiento de microorganismos en ese producto. Debido al alto contenido de humedad, también tenemos pérdida de peso. Entre mayor sea el área de superficie, implica una mayor pérdida. O sea que va a tener mayor pérdida de humedad en un corte de 1 libra que en un corte de 3, 4 libras. Entre más pequeño sea el corte, mayor pérdida de humedad. Eso se conoce como purga, y una purga de 1 a 2% del producto se considera normal. 4% de purga ya es demasiado. Entonces, acuérdense lo que les dije en el slide pasado, de que el límite microbiano generalmente se alcanza con conteos de 10 a la 7, 10 a la 8 UFC por gramos de aerobios totales. Ahora hablemos del color de la carne y su vida útil. El empaque más convencional de productos cárnicos consiste en una bandeja, que como ya hemos visto, esa bandeja es de EPS, puede ser de color blanco, negro, rojo, del que quieran. Esa bandeja es de EPS, envuelta en una película de plástico, generalmente de PVC o un coextruido de PVC, PVDC. Tiene una vida anaquel más o menos de 1 semana, diría yo, en refrigeración. Si no hubiese cambio de color, la vida de anaquel de ese producto podría ser hasta 2, 3 semanas, que estaría determinado en este caso por el límite microbiológico. Pero el cambio de color determina la vida en aquel antes que el límite microbiológico, cosa que hay que tener muy presente en este tipo de empaque, que es bandeja envuelto en PVC, PVDC, no es empaque al vacío. Para una mayor vida en aquel se debe enfriar el producto a bajas temperaturas inmediatamente después de la cosecha del producto y almacenarlo a bajas temperaturas durante el transporte y distribución. Eso es muy importante porque a más bajas temperaturas hay mayor producción de oximioglobina, como vamos a ver más adelante. Entonces es importante
la temperatura en la producción de oximioglobina. También el color de la carne depende de otros factores como ser la especie. Obviamente la especie vacuna tiene mucho más pigmento, mucho más mioglobina. En cambio la carne de cerdo tiene menos pigmentación roja, al igual que la carne de aves. El pH también definitivamente afecta el color de la carne. Entre más alto sea el pH, más mioglobina; entre más bajo, más metmioglobina. Entonces es importante también tener en consideración el pH. A mayor estrés del animal durante el sacrificio, vamos a tener menos mioglobina y más metmioglobina. El sexo del animal también es importante. Se ha demostrado a través de investigación científica que los machos tienden a tener mayor concentración de mioglobina en su tejido que las hembras. Entonces los machos tienden a tener cortes más rojos que las hembras. También está demostrado científicamente que entre más viejo esté el animal, más rojo va a ser el tejido debido a que ha acumulado mayor pigmento mioglobina en el mismo. Entonces, a más edad del animal, mayor coloración roja. Este es un aspecto muy interesante de estudiar, y es que varias investigaciones han presentado qué pasa con la presión parcial de oxígeno en cuanto a la tasa de cambio de color. Entonces, si ustedes ven, cuando un empaque está al vacío, o sea, al menos de 0.5% de oxígeno disponible, el cambio de color es lento. En cambio, cuando es más de 1%, o sea, digamos, el ambiente, el cambio es moderado. Pero cuando está entre 0.5 y 1%, o sea que hay un fallo en la bolsa al vacío y entra aire, eso hace que la concentración o la presión parcial de oxígeno esté entre 0.5 y 1%, es cuando el cambio de color es más alto. O sea que si vamos a sellar al vacío, tenemos que asegurarnos de que quede bien sellado al vacío, porque si no, es mejor tenerla al ambiente que mal sellado al vacío. Entonces, a mayor presencia de oxígeno en empacado al vacío, más alto el cambio de color. En cuanto a la temperatura y pH, una alta temperatura ocasiona producción de mioglobina, como les dije, y una baja temperatura da lugar a la producción de oximioglobina. Un pH alto crea una capa superior de oximioglobina y debajo una mioglobina, y un pH bajo ocasiona la oxidación de la mioglobina, o sea, la producción de metmioglobina. pH bajo, metmioglobina; pH alto, oxi y mioglobina. Muy importante el efecto de la temperatura y el pH en el color de la carne. Ahora, hablando no de carnes y color, sino de carnes y microorganismos, el enfriamiento de la carne comprende una disminución de temperatura a menos de 10 grados centígrados y un posterior enfriamiento abajo de o cerca de 0 grados centígrados. ¿Por qué esos 10 grados centígrados? Porque la mayor parte de los aerobios totales son mesófilos. Entonces, cuando ustedes llegan a 10 grados centígrados, las bacterias ya han parado su curva de crecimiento logarítmico. Entonces, lo importante es llegar a 10 grados centígrados y después bajar a cero. Esto lo vimos también en la clase de lácteos el trimestre anterior. Después de la cosecha, un canal contiene entre 10 a la 2 y 10 a la 4 UFC por gramo. Entre más bajo sea eso, mayor vida de anaquel. Después del desposte, los conteos se incrementan y, como ya vimos, a conteos de 10 a la 7 aparecen malos olores, y a conteo de 10 a las 8 empiezan a aparecer exudados gelatinosos producidos por Pseudomonas. Pseudomonas es la bacteria que produce esos exudados. Especialmente lo pueden notar en los embutidos. Cuando ustedes abren una bolsa de embutidos al día siguiente y tiene como una sustancia gelatinosa alrededor que es como saliva, eso se debe a esa bacteria Pseudomonas. Entonces, por eso es que esos exudados se dan cuando los conteos aumentan a 10 a la 8. ¿Cuáles son los principales causantes de deterioro de productos cárnicos? Como ya lo vimos en las ayudas anteriores, el número uno es Pseudomonas y también las bacterias lácticas, en este caso el lactobacillus. Entonces, los principales organismos causantes de deterioro en productos cárnicos son Pseudomonas y lactobacillus. Solo para que quedemos claros, Pseudomonas
es el microorganismo que causa deterioro en todos los alimentos, no solamente en cárnicos. Entonces, la vida anaquel de los productos cárnicos depende de la carga microbiológica inicial, que queremos que sea 10 a la 2, 10 a la 3, tal vez 10 a la 4 es mucho, pero queremos estar entre 10 a la 2, 10 a la 3. La contaminación que se dé durante cosecha y desposte, que sea lo más baja posible para salir con cargas finales de 10 a la 2, 10 a la 3. Y otras bacterias que causan también contaminación o deterioro, aparte de Pseudomonas y las bacterias lácticas Lactococcus, tenemos el Brocotrix, el Microbacterium y el Enterobacter. Ahora pasamos al otro tipo de presentación de carne, que es carne empacada al vacío. Esa carne empacada al vacío tiene una vida anaquel de 6 a 12 semanas, de 6 a 12 semanas antes de alcanzar el límite microbiológico de 10 a la 7, 10 a la 8 UFC por gramo. La desventaja de esta presentación es que la carne no está roja y no está fresca como alguna gente la prefiere. Aquí falta un poco de educación de las masas para que ellos sepan que cuando abren una carne que está empacada al vacío y la dejan expuesta al ambiente por 2-3 horas, ese pigmento de mioglobina se va a convertir en oximioglobina y la carne se va a poner roja nuevamente. Entonces, definitivamente es mucho más eficiente en comercialización y distribución la carne empacada al vacío que la carne fresca en bandeja y en lámina de PVC, PVDC, pero requiere un poco más de educación de la gente. Este, este, esta forma de vender la carne empacada al vacío requiere de bajas temperaturas, ausencia de oxígeno, como ya sabemos, conservación de la humedad, o sea que no se pierda humedad cuando está empacada al vacío, a menos que haya em, fugas internas y ambiente con poca luz. Esto es muy importante que lo tengamos presente. El empaque no compensa por descuidos que hayan en contaminación de producto, contaminación microbiológica o por empaques fallidos. O sea, que tenemos que tener cuidado en que no importa qué tan bueno sea el empaque, la máxima vida en aquel no se cumplirá, al menos que extremo cuidado y atención sean dados a temperatura de almacenamiento del producto. O sea que temperatura en este caso es más importante que el empaque. Vamos a ver otro tipo de empaque para productos cárnicos, si es MAP o Modified Atmosphere Packaging. En este caso, el MAP tiene tres gases: dióxido de carbono, oxígeno y nitrógeno. El dióxido de carbono es un agente bactericida. Entre más alta su concentración, más vamos a controlar la contaminación de bacterias inicial. El oxígeno es importante porque hace que haya mayor presencia de oximioglobina, como es lógico. Y el nitrógeno es un gas inerte o un gas filler y es mucho menos costoso que el CO2 o el oxígeno. Las aplicaciones del MAP en cárnicos, en carnes frescas, carne de pollos y mariscos. Ahí tienen ejemplo de dos bandejas, una carne molida y otra de albóndigas en MAP. ¿Okay? Como lo pueden ver, hay aire adentro de esa bandeja y la gente piensa que es aire normal y no es esa atmósfera modificada. Y hay diferentes combinaciones de CO2, oxígeno y nitrógeno, dependiendo del tipo de producto, y eso es lo que vamos a ver en las siguientes ayudas. Entonces, aquí tenemos ejemplo de carnes rojas. En carnes rojas, ¿ok? Básicamente lo que se usa es oxígeno y CO2. El oxígeno para mantener el color rojo y el CO2 para detener un poco lo que es el crecimiento microbiano. Entonces, como pueden ver, a medida que aumenta el oxígeno, aumenta la vida en aquel. ¿Por qué? Porque entre más oxígeno, más oximioglobina. Y a medida que metemos más nitrógeno, que es más barato, la vida en aquel se reduce. Entonces, para que tengamos una regla de dedo promedio en la industria cárnica, se usa oxígeno entre 75 y 80% y CO2 entre 20 y 25%. Oxígeno entre 75 y 80 y CO2 entre 25 y 20 es el promedio. Eso es lo que se usa en atmósferas modificadas en la industria
cárnica, específicamente en carnes rojas. Tenemos acá unos chorizos en una bandeja de EPS o Expanded Polystyrene, y de ahí, como ya vimos, las películas plásticas que se usan para envolver eso, PVC, PVDC es la número uno. También se puede usar EVA, que es Ethyl Vinyl Acetate, PVC encogible o termoencogible, y también puede ir celofán. A medida que van bajando de PVC, PVDC a celofán, la permeabilidad es mayor y por lo tanto la vida de anaquel también. Vamos a pasar a algo nuevo en cárnicos que se llama Case Ready o caja lista. En este, como ustedes pueden ver, está la bandeja y está en atmósfera modificada o está al vacío, como quieran. ¿Ok? Entonces, el material barrera es PVDC. Está la bandeja de EPS y de ahí tiene una capa superior plástica que es 3 capas y 3 materiales. La opción número uno es que el LLDPE sea la que esté en contacto con la bandeja, de ahí en medio PET, que baja la permeabilidad, y el PVC, que es el barrera, está expuesto hacia afuera, hacia el ambiente. El LLDPE va dando hacia la carne roja. En el segundo caso es igual, tienen LDPE, que es la que hace el sellado con la orilla de la bandeja blanca, de ahí tienen Surling, que es como el nylon, le da resistencia, y el PVDC, que es el material barrera. Entonces, en este Case Ready, ustedes ponen el producto en la bandeja, hacen atmósfera modificada o empacado al vacío, y de ahí ponen esa capa de esa lámina de 3 capas. Cuando llega al supermercado, todavía sigue empacado al vacío en atmósfera modificada, y de ahí, justo cuando ustedes ya lo van a vender, o sea, 2 horas antes de sacarlo a la góndola, viene y le quitan, le pelan esa última capa nada más de PVDC, que es el material barrera. Entonces el oxígeno empieza a ingresar adentro del empaque en el producto, y la carne cambia de púrpura a rojito. Entonces la gente cree que esa carne está fresquita y se acaba de cocinar, aunque tenga, yo que sé, 3, 4 semanas de estar empacada al vacío en la bodega del supermercado. Entonces, mucho de esto Case Ready lo van a ver en Estados Unidos, casi todo es Case Ready ahora. En Honduras yo lo he visto en PriceMart y en Walmart lo van a ver bastante, que hay producción de cárnicos en Case Ready. O sea, uno ni cuenta se da, pero la carne parece que fuera fresca, pero estaba empacada al vacío, le pelaron la última capa y se puso roja justo al momento de la venta. Ahora pasamos a la carne de pollo, que es definitivamente diferente a la carne de res. ¿Ok? Anteriormente, la mayor parte de carne de pollo era vendida como pollos enteros, pero debido a que nos gusta la conveniencia, no nos gusta trabajar mucho, nos gusta que nos den el alimento casi listo, actualmente el pollo cortado goza de mucha más popularidad que el pollo entero. Creo que la clase económica, la clase de bajos recursos, consume más pollo entero con menudos, y la clase media y clase alta consume más pollo en cortes. La carne de pollo tiene un pH alto, entre 5.7 y 6.7, lo que la hace susceptible a la degradación microbiológica porque ahí crecen las bacterias perfectamente. Entonces, vamos a ver qué características del pollo la hacen susceptible. Entonces, las características a las cuales es susceptible la carne de pollo es al crecimiento bacteriano, especialmente de bacterias psicrótrofas y psicrófilas. Acuérdense, psicrótrofas son mesófilas que crecen a bajas temperaturas, abajo de 7 grados, y las psicrófilas que crecen a temperatura de refrigeración, porque el pollo se vende refrigerado. Temperatura de almacenamiento: entre más baja la temperatura de almacenamiento, más vida en aquel. Debido a que hay mucha grasa acumulada bajo la piel del pollo o en la piel del pollo, este se tiende a enranciar también, entonces es importante bloquear un poco el oxígeno. Decoloración por deshidratación: el pollo se pone como de color amarillo, aunque mucha gente no lo nota. Oxidación de la grasa bajo la piel, como ya lo vimos, proteger del oxígeno, temperatura y luz.
La carne de pollo fresco tiene una vida anaquel de 8 días, al igual que la carne roja. Este es un empaque común usado, es una bandeja de PS amarilla con las pechugas de pollo sin piel y deshuesadas, bastante conveniente, pero es básicamente casi 2 veces más caro que los pollos enteros. Tiene un material absorbente que es una cosa blanca que va adentro, que se conoce como blotter. En la industria latinoamericana eso le dicen pañal, y ese pañal lo que hace es absorber el exudado del producto, y entonces el cliente no ve que hay sangre o que hay agua adentro del empaque. Entonces ese pañal o blotter es generalmente de almidón, es un papel, y lo que hace es absorber el exudado de la carne. Y después de la bandeja y el material absorbente o blotter, tenemos una envoltura de PVC o PVC-PVDC. En carne de pollo con atmósfera modificada es diferente al de la carne roja, ¿ok? El CO2 en carne de pollo es usado como un bacteriostático, igual que allá, el cual es muy efectivo, pero en carne de pollo no se usa más de 20% porque más de 20% descolora la carne de pollo y lo pone de color amarillo. Entonces el máximo que se usa de CO2 es 20% y no ocupamos usar oxígeno tanto porque no queremos carne de pollo roja. Entonces llenamos más con nitrógeno, podemos llegar a nitrógeno 80 y CO2 20 y todo el mundo está feliz. O pueden jugar con 60 de nitrógeno, 20 de oxígeno y 20 de CO2. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces aquí tienen un ejemplo de carne de pollo en envoltura nylon surling. Pollo refrigerado con hielo dura 10 días, con 50% de CO2 23 días, con 95% de CO2 25 días, empacado al vacío 15 días. O sea que de forma práctica las dos maneras de vender carne de pollo es o empacado al vacío, o si van a usar atmósferas modificadas, usan un máximo de 20% de CO2, porque pueden ver que a 50% 23 días, a 95% 25 días, económicamente no es viable. Entonces, la industria usa 20% de CO2, algunas veces 20% de oxígeno y 60% de nitrógeno, o 80% de nitrógeno y 20% de CO2. Para pollo congelado no se recomienda el uso de LDPE porque el LDPE es muy débil. Se recomienda el uso de nylon o surling, que son más resistentes, especialmente si van a usar pollos enteros. El pollo entero congelado es empacado al vacío, puesto en una bolsa de PVC, PVDC, sellado con un cierre metálico y sumergido en agua a 90 grados centígrados. Y esos son los pollos enteros que ven ustedes en los Estados Unidos, o los pavos si quieren también pensar, que es una bolsa de PVC, PVDC, que la sumergen en agua a 90 grados centígrados y queda de la forma del producto. Espero que hayamos aprendido algo de carne, eso es un brochazo. Vamos a ir viendo otros productos en las siguientes presentaciones.